Desde la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, con el Instituto de Estudios Políticos y también con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, hemos hecho un ejercicio de 4 jueves consecutivos en esta franja de la R57 frente a las elecciones legislativas y de consultas. Pues bien, ya tenemos resultados de consultas, las legislativas, y es hora de hacer balances y por supuesto ya perfilar otros especiales que en ese espacio tendremos para las presidenciales en primera vuelta, que serán el 29 de mayo. Nuestros coordinadores académicos, Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos, y Luqueji Gil Neira, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Hoy, una invitada inicial en la primera hora, Piedad Morales, quien es socióloga con maestría en sociología, activista social y quien hace parte de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, que integra la CEPA, que es la Plataforma de Seguimiento Electoral en Antioquia, y el profesor Felipe Murillo, quien es el coordinador del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad EAFID. En la segunda hora, segundo tramo, se incorporará otra invitada para el desarrollo de este programa. Inicialmente saludamos a nuestra invitada y nuestro invitado inicial. Piedad Morales, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Muy complacida de estar esta tarde con ustedes. Profesor Felipe Murillo, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo le va? No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gustazo estar acá compartiendo con ustedes. Y saludamos a nuestros coordinadores académicos. Señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Luqueji Gil Neira, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Alex, y un saludo para ti, para todos los que nos escuchan por la emisora cultural y a nuestros compañeros de panel. Y el director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Juan Carlos Arenas. Bienvenido, director, ¿cómo le va? Muy bien, Alex, un saludo especial para la audiencia y para nuestra invitada, para el decano Luqueji y el profesor Felipe. Un gusto conversar con ustedes. Bueno, ustedes como coordinadores académicos nos pueden dar línea inicial de lo que representó esta jornada del 13 de marzo y por supuesto a partir de ahí invitamos a la conversación tanto a Piedad como a Felipe. Decano, comience usted entonces en esta oportunidad para perfilar este primer segmento de diálogo. Sí, yo hablaría como de dos cosas. Yo pensaría como en dos titulares. Uno, que en el caso de las consultas habría todo un mundo por conquistar. Esto me refiero a que solamente el 42% de las personas que podían votar votaron. Perdón, no es el 42, cerca del 40 la abstención fue aproximadamente del 51-52% aproximadamente en materia de consultas. Entonces creo que ahí hay todo un mundo por conquistar de aquí en adelante, pensando en escenarios futuros de lo que plantean los distintos aspirantes presidenciales. En el caso del Congreso, para mí el titular sería, aunque la izquierda gana, ¿cierto? El Congreso sigue siendo de derecha. Y un tercer aspecto, diría que la organización electoral, hay mucho por hacer. Esos básicamente serían como mis 3 titulares si fuera titular de alguna manera la pasada jornada. Director, lo escuchamos a usted. Bueno, no, yo agrego al diagnóstico que hace y a los títulos que ofrece el decano Luqueji, pues yo agrego el de un Congreso bastante fragmentado, es decir, un escenario para el trabajo legislativo que implicará mucha negociación, sea cual sea quien gane la elección presidencial. También agregaría una persistencia subrayaría mucho la persistencia de la abstención, tanto en Senado o Cámara como en las consultas interpartidarias. No logramos en este caso de las elecciones del 13 de marzo superar el techo del 45% de la participación electoral, y en el caso del Senado, incluso Senado y Cámara, si uno se pone un poquito más exquisito y descuenta
el número de votos blancos, de tarjetas nulas y de votos no marcados, pues va a encontrar que hay un Senado y unos representantes a la Cámara elegidos por un poco menos del 40% de los ciudadanos, ¿no? Entonces ahí hay un punto pues que también creo yo que llama a la reflexión. Y el otro es digamos, como los puntos de partida en el contexto político que se derivaron del resultado de las consultas interpartidarias, que en todo caso marcan como dos grandes estrategias: la estrategia de acelerar el proceso y tratar de marcar la cancha diciendo que las próximas serán las elecciones definitivas, la primera vuelta será la última, o la estrategia de enfriar un poco el terreno, digamos, más marcada por el caso de Sergio Fajardo y los candidatos que no participaron en consultas interpartidarias, tratando de advertir que todavía faltan 2 vueltas y que no hay que apresurarse demasiado para elegir candidato presidencial. Y en eso yo creo que refuerza una idea que ya habíamos expuesto aquí de presidencialización de las elecciones parlamentarias, ¿no? No solamente porque se opacaron las voces y los rostros de quienes llegaron y conquistaron el Congreso, o los que estaban en competencia por el Congreso, sino porque efectivamente lo que se derivó de acá es como un escenario como si fuera de segunda vuelta, ¿no? Las reuniones, los intentos de juntarse de los candidatos que más votación obtuvieron en las consultas interpartidarias, de juntar apoyos para intentar resolver la cosa el próximo mes de mayo. Varios temas han propuesto entonces inicialmente nuestros coordinadores académicos. Bueno, Piedad y Felipe, sería entonces que ustedes también nos titulen y comencemos a hablar justamente de lo que para ustedes son temas esenciales para abordar sobre lo que sucedió el domingo 13 de marzo. Piedad. Yo me siento muy identificada con lo que plantea el profesor Juan Carlos en términos del papel que juega o que jugó en estas elecciones el salir a definir quién era el candidato presidencial, ¿cierto? Que puede haber jugado un papel importante ahí en ese asunto de invisibilizar las apuestas que tenían los y las candidatas al Senado y la Cámara. Digamos que casi que se concentró la intención de voto en salir a refrendar la consulta. Pero también había una franja de población ahí que se sentía como coartada en su posición de votar las consultas, porque también nos falta madurar políticamente y asumir qué clase de postura tenemos ideológica a la hora de tomar esas decisiones. Yo creo que este es un país donde leer en realidad la intención de voto es sumamente complejo por todas esas tensiones y esa diversidad de pensamiento que hay. Entonces, creo que se van marcando unas diferencias y que a lo que logremos depurar como la información un poquito más con una serenidad que nos permitirán estos días, cuando ya se vayan ajustando, digamos, esas tensiones políticas en torno a quién va a ser vicepresidente, quién no, nos va a permitir como visualizar un horizonte diferente o un poquito más sereno para enfrentar primera vuelta. Profesor Felipe. Bueno, ya ahora para no ser muy repetitivo, ya vimos creo que los titulares más importantes. Abordar primero el tema de la Cámara por Antioquia específicamente, donde encontramos que hay 11 nuevos congresistas, 11 nuevos representantes a la Cámara, y la pregunta sobre si estos 11 nuevos representantes representan, valga la redundancia, una renovación de la Cámara de Representantes por Antioquia, cosa que, por ejemplo, a mi parecer, me parece que no es así, ¿cierto? Hay un cambio de nombres, pero no hay un cambio de estructuras políticas alrededor de la Cámara por Antioquia. Y por otro lado también es la estrategia de las consultas, tocar un poco la estrategia de las consultas interpartidistas para la presidencia de la República, de cómo estas se vuelven también una estrategia absolutamente electoral, sumando ahí a lo que venían diciendo mis compañeros y compañera. Es una estrategia electoral que muestra además una radiografía de cómo está compuesto, de cómo se configuró el Congreso de la República. No me detendría en muchas cosas más, solo en un punto adicional, y es el tema de cómo se está configurando el voto y el comportamiento político electoral en Antioquia.
en el marco de una posible segunda vuelta, donde seguramente estará Gustavo Petro y donde tenemos la posibilidad de que lo acompañe, quizá enmarcado en este momento Federico Gutiérrez, pero comparto lo que dicen mis compañeros, no hay que dar por muerto a nadie en política, y más cuando hay una abstención tan alta, cuando hay tantos votos en juego todavía. Bueno, les propongo un tema muy rápido, una lectura así, pero muy rápida. ¿Pensaban ustedes que la abstención de estas legislativas y consultas iba a ser mayor que la de hace 4 años, señor decano? Porque incluso la expectativa era que con esas consultas tan mediáticas, con esos personajes hablando prácticamente desde diciembre en todos los medios, saliendo por radio, televisión, redes sociales, iban a impulsar justamente ese ejercicio del domingo, y nos dimos cuenta que no. Por el contrario, votó menos gente que hace 4 años en las mismas legislativas. No, realmente a mí no me sorprende mucho el resultado de abstención en términos de que creo antes que hubiera podido ser mucho más bajo. ¿Por qué razón? Porque si usted analiza lo que ha pasado en el país en los últimos 4 años, me refiero a una jornada fuerte de paro en el 2019 y otra jornada fuerte de movilización y paro el año pasado, lo que manifestó una parte importante del país es un desacuerdo, ¿cierto?, en la forma en la que se viene desarrollando, pues, o se viene implementando algunas políticas, o se viene con un status quo, pero en todo caso, digámosle que el Congreso está en el centro de la discordia, y eso cualquier encuesta sobre credibilidad o sobre legitimidad de las instituciones lo ha demostrado, que el Congreso es tal vez una de las instituciones con mayor nivel de legitimidad. Entonces, elegir una institución con no resulta fácil convocar a la gente a una elección donde existe tan alto grado de ilegitimidad o tan alto grado de falta de representación con los electores. Realmente antes me parece que el resultado puede ser antes positivo, si se quiere, para el Congreso en términos de la votación que obtuvo. ¿Alguien más quiere opinar sobre este tema para salir, digamos, de lo que significó la abstención y posteriormente ya concentrarnos en los titulares de los resultados? Yo le agregaría una cosa a la observación. Estoy de acuerdo con el decano Luqueji en esta explicación de por qué no habría que ser tan optimista a la hora de esperar una mayor participación, sobre todo en este certamen, pero le agregaría el matiz de que ese vínculo que se establece con la movilización social, con la crítica que normalmente subyace a esa movilización social frente a la democracia representativa, y el rey de la democracia representativa es efectivamente el Congreso de la República, es que en todo caso también se produjo algunos cambios de rostros, y habrá que reflexionar un poco más sobre eso, pero el acceso de ciertos personajes que no vienen de las estructuras políticas, sino que irrumpieron, anclados un poco también a esta lógica de movilización, sobre todo youtubers o gente que ha ejercido una tarea de influencia política a través de las redes sociales. Pienso en Katy Jubinado, pienso en Ariel Ávila, pienso en JP de ahí de Santander, y muchos otros casos en los que grandes votaciones se concentraron en figuras de esta naturaleza, lo que supuso que digamos que hay una superposición de estrategias de consecución de votos y de apoyo político a la forma de hacerlo, que era maquinarias locales, ¿no? Entonces ahí hay una cosa que todavía yo creo que está por reflexionar y por saber exactamente qué va a implicar para nuestro sistema político, porque incluso yo lo digo y lo nombro, no para suponer que ahí están las esperanzas de transformación de nuestro Congreso, del comportamiento y la legitimidad, la reconstrucción de la legitimidad del Congreso, sino porque ahí hay solamente un síntoma, una fisura, y que no sabemos exactamente hacia dónde puede conducir.
algunas experiencias de gente que llega a la política por vías distintas a los partidos no han sido siempre muy halagadoras, pero pues no tendríamos que suponer eso por ahora, sino simplemente estar a la expectativa de qué va a pasar con su liderazgo, con la voz, con estas voces nuevas que llegan al Parlamento. Hay un tema muy oportuno que les propongo y es hablar inicialmente de legislativas. Pues justamente las del 13 de marzo son las legislativas y simplemente las consultas aparecieron como ese mecanismo para conocer esos 3 candidatos a la presidencia, de los cuales más adelante vamos a hablar. Piedad y profesor Felipe, hablemos entonces de esa configuración del Congreso en relación a los titulares que nos presentaron nuestros coordinadores académicos. Nos hablaban un Congreso que, si bien tuvo un avance de izquierda, como lo tituló el decano, pues hay mucha más presencia de la derecha, aparte del crecimiento de la izquierda, y por supuesto la fragmentación que citó el director del Instituto de Estudios Políticos. Eso nos llevaría a hablar si es válido de quiénes perdieron, quiénes ganaron. Comencemos con el coordinador del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad EAFIT y luego vamos con Piedad desde la CEPA y la Corporación Mujeres que Crean. Bueno, yo quisiera entonces decir varias cosas frente a eso. Lo primero, efectivamente hay una reconfiguración de fuerzas políticas al interior del Congreso de la República. En el caso del Senado, el partido con mayor número de curules era el Centro Democrático. Hoy ese mismo Centro Democrático tiene una disminución realmente notable frente a las 19 curules, si no me equivoco, que tenía en el periodo pasado. Ya esto es significativo y está mostrando un diagnóstico, sobre todo porque quien entra a reemplazar al Centro Democrático como la fuerza mayoritaria, entiéndase, mayor cantidad de curules de todos los partidos, comparado con todos los partidos, es entonces el pacto histórico. Esto, si se me permite un poco la exageración, es algo que no veíamos desde hace muchísimos años. Así, cuando vayamos a analizar candidato por candidato, podremos encontrar matices entre las derechas e izquierdas de estos candidatos, pero es algo que no encontramos desde hace muchos años. Recordaría únicamente desde la Constitución del 91 una configuración de un Congreso con tanta participación de congresistas o partidos inclinados hacia el progresismo, hacia la izquierda, hacia la centroizquierda. Y esto es relevante mencionarlo porque es un asunto, entre comillas, novedoso, es un asunto que en temas específicos va a ser absolutamente relevante. Un ejemplo de esto puede ser los acuerdos de paz, la implementación de los acuerdos de paz. Vamos a encontrar que hay un Congreso con mayores fortalezas, si se quiere, para que la implementación de los acuerdos de paz pueda ir por mejor vía que hace 4 años. Entonces, si bien hacemos el examen uno por uno, podemos encontrar un análisis determinado un poco más diferente. Yo creo que la imagen general o el panorama general de este Congreso es que efectivamente hay unas fuertes divisiones ideológicas, pero hay una participación que hace mucho no conocíamos, hace mucho no percibíamos, de fuerzas progresistas de izquierda y de centroizquierda. Piedad. El micrófono. Micrófono, Piedad. Bueno, digamos que también leemos con mucha expectativa el aumento de la participación de las mujeres, no solo en la participación electoral, sino en el lograr escaños, tanto en Cámara como en Senado. Desde esa perspectiva de género, que es la que a nosotras nos ha venido correspondiendo hacerle la observancia, también haríamos, digamos, que la misma lectura que hace el profesor Felipe. Habrá que luego indagar a mayor profundidad los matices, todas esas, digamos, circunstancias que irán determinando el proceder de cada uno de esas actorías políticas que fueron elegidas. Pero también consideramos que para nosotras fue un gran avance en estas elecciones en términos de participación política y escaños alcanzados tanto en Cámara como en Senado. Decano y director, ¿quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? Pues yo a eso simplemente pondría remarcaría un poco lo que estábamos diciendo ahora.
aumentándole un matiz adicional, y es como la composición, o más bien la diversidad de composición que ocurre cuando uno mira Senado y Cámara, ¿no? que en la Cámara hay un detalle o un fenómeno. Pues la Cámara, ustedes saben que es, y los oyentes saben que es un cuerpo legislativo muy grande, mucho más grande que el Senado. En este año va a estar en 187.000 digo yo, 187 curules, sumando las 16 curules de especiales de paz. Pues ese ya es un número bastante significativo, y a ese número coincide con su heterogeneidad, ¿cierto? Entonces ahí hay unas cosas que son muy interesantes, porque por ejemplo la registraduría nos muestra, en el aplicativo nos muestra los resultados agregados y ordenados por número de votos obtenidos, pero cuando la gente se fija bien, si hay una coincidencia entre el número de votos obtenidos y curules conquistadas, ve algunas disonancias, ¿no? Por ejemplo, el Partido Liberal tiene menos votos, pero tiene más curules, ¿no? Y así, hay una composición que responde mucho más a la fuerza regional que tienen estas organizaciones. Y hay un nivel de fragmentación por la lógica de coaliciones con las que se fueron presentadas las candidaturas a nivel departamental. Entonces ahí hay junturas, ahí hay uniones que se pueden presentar en muchos lugares del país, que nos tienen que llamar la atención para ver exactamente cómo se va a armar la coalición en Cámara, que es una coalición difícil, que hay que mantener, digamos, que muchas veces es inestable, que está constituida en la mayoría de las ocasiones por factores en los que el gobierno de turno participa de manera definitiva, en el sentido en que alguno de los analistas lo ha dicho, los políticos son muchas veces políticos de gobierno, no de un partido, sino de gobierno, dependiendo un poco del gobierno que haya y de qué les pueda ofrecer el gobierno, ponen en un segundo plano sus lealtades a los partidos y pueden en todo caso aliderarse con la coalición gubernamental, en la medida en que con eso obtengan puestos, beneficios burocráticos, ayudas para sus regiones, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un punto en la conformación de Senado y Cámara que puede ser muy interesante. Y el otro, que lo poníamos ahora como titular, me parece a mí que en todo caso hay una, digamos, la bancada alternativa en Senado es una bancada que creció, en la que resultó muy oportuno la estrategia coalicional para presentarse como lista. Entonces ven que es precisamente esas organizaciones que se juntaron en el Pacto Histórico y la Alianza Verde que le permitieron salvar la curul y la representación a mucha gente que, de haberse ido individualmente, como ocurrió por ejemplo con Fuerza Ciudadana o con el nuevo liberalismo, no hubieran obtenido curul, ¿no? Entonces eso es también un llamado de atención para los actores políticos, para las organizaciones partidarias y para el que quiera competir con algún nivel de razonabilidad en el Congreso, que hay que juntarse. Además hay que tratar de resolver esas diferencias antes de presentar la lista, si usted quiere realmente tener una incidencia real en la conformación de este cuerpo colegiado. Decano. Yo diría que por ejemplo, creo que hay que hablar muy bien, pero las cifras preliminares me darían a mí que uno de los grandes perdedores termina siendo la circunscripción especial para la paz. ¿Por qué razón? Cuando se plantearon las circunscripciones especiales para la paz en el marco de los acuerdos de paz, se consideraba que habían 16 zonas muy afectadas por el conflicto, que nunca habían tenido la posibilidad de tener una representación, ¿cierto?, en el Congreso, y que era necesario llevar la voz de las víctimas principalmente, ¿cierto?, al Congreso. Estas curules de paz, recuerden ustedes que sufrió un tránsito muy tortuoso
en su aprobación por el legislativo. De hecho, realmente fue a raíz de una sentencia inicial de un fallo del Consejo de Estado y posteriormente de una sentencia de la Corte Constitucional que se pudo habilitar la ley que reglamentaba la circunscripción especial o las llamadas curules de paz. Con todo estaba de alguna manera como la expectativa servida en términos de si efectivamente se iba a dar. Y lo que nos muestra ahora preliminarmente es, primero, a pesar de estar en unas regiones rurales, son zonas que siguen siendo muy afectadas por el conflicto y eso pudo o puede distorsionar de alguna manera los niveles de elección. Segundo, la abstención en estas zonas es una abstención muy alta, es una abstención del 60%, ¿cierto? Aproximadamente es la abstención que se registró. Y tercero, queda en duda en muchos casos si realmente se está dando una representación de las víctimas o si lo que se está haciendo es aprovechar las reglas de juego especiales que se crearon para las circunscripciones especiales de paz para que partidos o políticas tradicionales a través de esta vía puedan aumentar de manera efectiva su cantidad de representantes en la Cámara, ¿cierto? Eso yo creo que para mí es como uno de los grandes como derrotados en este punto y creo que igual reflexión en algún momento, ya con más años de aplicación, tendría que darse sobre las otras dos circunscripciones, la que tiene que ver con la indígena y la que tiene que ver con la de los pueblos afrodescendientes. Pero creo que en el tema de la circunscripción especial de paz, creo que las expectativas con las que se crearon no corresponden a lo que vimos o visualizamos en estas elecciones. ¿Ustedes cómo ven este Congreso, como titulamos, algo fragmentado? Sí, más era un poco para la derecha. Eso en términos de lo que significan las discusiones importantes del país en un legislativo, ¿qué significa? Le preguntamos al profesor Felipe Murillo inicialmente. Claro, permítame, ayer estaba conversando con el profesor Santiago Leiva sobre un asunto muy similar y acotábamos una expresión que utilizó el expresidente Juan Manuel Santos y es: va a ser más difícil quizá en este Congreso, ante este Congreso, implementar lo que él denominó esta aplanadora, ¿cierto? Esta aplanadora que todo lo aprueba a través de, como bien lo expresaba mi colega el profesor Juan Carlos, a través de esas transacciones tradicionales que permiten, si se quiere, se permite entre comillas la gobernabilidad, transacciones burocráticas, transacciones de puestos, transacciones de lo comúnmente denominado como mermeladas. El presidente de la República que sea elegido va a tener que comenzar, si se quiere, y lamentablemente también, con estos procesos de aplanadora, tratando de estructurarse una aplanadora, porque efectivamente va a encontrar un Congreso fragmentado, un Congreso, si bien con unas fuerzas alternativas renovadas, si se quiere, como mencionaba en mi intervención pasada, pero también con unos partidos tradicionales, como bien lo expresaba el profesor Juan Carlos, se acercan allí a estos escenarios o que son un perfil mucho más gobernista. Si el presidente de la República ofrece hacia mí una serie de transacciones que tanto de manera individual como colectiva me favorecen tanto a mí como a mi partido, pues entonces yo con mayor razón o con mayor tranquilidad voy a aceptar dichas transacciones para permitirle a usted la gobernabilidad a través de la exposición de unas leyes específicas, a través de la aprobación de unas leyes específicas. Entonces el próximo presidente se va a encontrar con esto y seguramente nosotros como ciudadanos, como académicos, nos vamos a encontrar entonces también con el análisis de cómo van a ser esos movimientos desde el Ejecutivo hacia el Legislativo para proceder, si se quiere, a un margen de maniobra del Ejecutivo mucho más amplio de lo que podría esperar. Una pregunta rápida específica a propósito del Congreso y tiene que ver con el aumento efectivo de mujeres congresistas a partir de varias listas que utilizaron hombre-mujer como tipo pacto histórico y que ingresaron. ¿Considera importante ese aumento, Piedad, o ese aumento tendríamos que analizarlo luego de
conocer proyectos legislativos, perfiles completos de las personas que llegan allí, pensando en la representatividad que deberían tener las mujeres en Colombia en este Congreso? Pues si lo miramos desde lo numérico, lo vemos como algo muy positivo, ¿cierto? Mirándolo en el conjunto global, el aumento de la participación política de las mujeres y el logro para llegar a esos cargos. Pero yo creo que la respuesta estaría transversalizada por el debate que plantean los profesores. Y es que ahí también vamos a ver exactamente las mismas tensiones que se van a presentar cuando determinados proyectos de ley entren en discusión, porque también va a develar las diferentes posturas ideológicas que esas mujeres que llegaron al Congreso tienen. Por ejemplo, hay que empezar a legislar sobre la sentencia del aborto, ¿cierto? Y las 24 semanas, que va a generar una fuerte tensión entre esas mujeres que llegaron. Que también tendríamos que reconocer que en esas listas progresistas que nombraba el profesor Felipe, también hay personas que han hecho parte de partidos tradicionales, ¿cierto? Y que estaban ahí insertados en esas listas. Y eso también pasa por las decisiones que van a tomar en su momento las mujeres. Pero también vemos con muy buenos ojos y con gran optimismo que dentro de ese grupo de mujeres hay mujeres con un marcado pensamiento progresista que también han ido reconociéndose como feministas y que eso va permitiendo también claridades en el debate. Entonces ya sabemos cómo piensa, qué se puede negociar con ellas, qué se puede alcanzar y qué se puede esperar nosotros como ciudadanía, qué podemos esperar de las decisiones que ellas allá tomen, ¿cierto? Su procedencia tiene una gran conexión con esas decisiones. Difícilmente vemos en el actuar político de una mujer que ya se nombró como feminista que se devuelva hacia atrás, cosa que sí vemos en el otro género, que muchas veces sus apuestas políticas para llegar al Congreso son desde una dinámica, una lógica, y cuando llegan allá deciden diferente. Yo sí creo que tenemos una gran ventaja en términos del avance que significó para las mujeres, conservando también algunos reparos que serían normativos y que habría que empezar a discutir. El tema de las maquinarias es importante abordarlo. Total. En otros programas, profe Juan Arenas, es que cada cuánto decretan la muerte de los partidos, que conservadores y liberales ya no van más, que se acabaron. ¿Y qué pasó? Ahí, no, realmente ahí creo yo, y eso será interesante mirarlo ya en una perspectiva analítica un poco más reposada, pero yo creo, o sea, los partidos siguen siendo mecanismos de intermediación muy valiosos porque finalmente tienen una cosa que normalmente no tienen otras organizaciones que buscan votos, que es una base social y una base, digamos, las redes políticas locales, que son las que terminan asegurando lo que a mí me gusta llamar como el mínimo vital electoral que necesita un partido para poder hacer negociaciones entre ellos, para prometerle un candidato que le van a apoyar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí hay una transición, digamos, sí hay un proceso de cambio dentro del sistema político que no es que se produzca en estas elecciones del 13, sino que viene acumulando, digamos, acumulando fuerza ese cambio, ¿no? ¿En qué sentido? Uno, en términos prácticos, es decir, por ejemplo, el hecho de que la estrategia coalicional esta vez haya tenido tanto éxito ya es un síntoma que hay que estudiar juiciosamente. Es decir, una estrategia que normalmente se había usado para elecciones uninominales, para escoger alcaldes, gobernadores y a veces presidencia, hoy resulta una estrategia ganadora en Senado y Cámara. Entonces, ahí hay un primer síntoma, además porque estas organizaciones que se coaligaron no pierden su personería jurídica, es decir, sobreviven los partidos más allá de la coalición. Entonces, esa es como la primera. Pero la otra es que por esa misma estrategia, los otros partidos que tradicionalmente venían ganando porque sus estructuras individualmente consideradas eran más grandes, redujeron su representación. Por ejemplo, la caída brutal de la representación de Cambio Radical en la Cámara, pasar de 30 a 15
eso se explica precisamente porque el partido, además de haberse contraído, tuvo que enfrentar estrategias coalicionales que no tenía previstas, ¿no? O sea, ellos mismos hicieron algunas coaliciones en el territorio con Colombia Justas Libres, en ocasiones con el partido Mira, pero no les alcanzó para tener la representación que habían conquistado en el 2018. Entonces, yo creo que ahí los partidos tradicionales se comprimieron, no desaparecen, pero sí se comprimieron, y seguramente estarán a puertas como de reinventar sus estructuras. Yo, por ejemplo, el partido de la U, creo yo que va a terminar fundido en alguna otra parte, porque elección tras elección viene achicándose su caudal electoral. Ya algunos de sus electores, de sus líderes políticos con mayor caudal se salieron de esa estructura, y hay otros que, si bien se mantienen dentro del partido de la U, tienen lealtades por fuera del partido que son muy significativas. Por ejemplo, el caso de Juan Felipe Lemus en Antioquia está más o menos identificado y documentado que su lealtad o que su proximidad político-ideológica lo tira más hacia el Centro Democrático que hacia otras organizaciones. Entonces sigue con el partido de la U, pero en caso de que esa estructura se debilite mucho, seguramente habrá un proceso de recomposición en el que estos líderes tienen que buscar dónde acomodarse adecuadamente para poder mantener la carrera política. Hay un tema yo quería referirme a algo que dice el profesor Juan Carlos. Tanto con yo también, por favor. Murillo nos van a acompañar y otro segmento tendremos una nueva invitada. Entonces queremos aprovechar estos últimos minutos de su presencia para dos temas muy puntuales. Profesor Felipe, ¿considera usted que los resultados de estas elecciones en lo legislativo serán importantes bajo alguna circunstancia, pensando en la primera vuelta presidencial, que como ustedes también titularon, pareciera que es la segunda? Claro que sí. Si me permite, antes yo quiero hacer un comentario, un complemento a lo que decía el profesor Juan Carlos, que me pareció magnífica la intervención, y me disculpa, le respondo después la pregunta, y es que me parece que el fenómeno de los partidos tradicionales, si bien como están comprimiendo ciertos partidos tradicionales, a mí me parece fascinante, realmente fascinante como caso de estudio, el Partido Liberal y el Partido Conservador, estos partidos más tradicionales de nuestra historia. Son partidos que, a pesar de que no resuenan en las redes sociales, a pesar de que se fragmentan a su interior, como podemos decirlo con el nuevo liberalismo, que yo diría como, bueno, el nuevo liberalismo sale y varias personas de ese partido tradicional liberal, uno diría, bueno, va a robarle quizá unos cuantos votos, y nos encontramos que el liberalismo mantiene sus curules a Senado, y además de eso es la fuerza política más grande en la Cámara de Representantes. Entonces, este fenómeno político de los partidos tradicionales da a entender que, uno, están más vivos que nunca, y dos, son definitorios al momento de las elecciones presidenciales. Y ahí conecto con su segunda pregunta. Mire, hace poco en el debate en el que asistían Gustavo Petro, Federico Gutiérrez e Ingrid Betancourt, hubo unas preguntas que pareciera en las que se estaban peleando tanto Gustavo Petro como Federico a César Gaviria, como peleándose a ver quién acepta a César Gaviria y quién trae a César Gaviria a sus filas y la estructura del Partido Liberal. Entonces, sin lugar a dudas, estas elecciones legislativas y la influencia de estos partidos tradicionales aún tienen absoluto eco en lo que puede pasar en las elecciones que se avecinan a presidencia, tanto en una primera como en una seguramente segunda vuelta. Pero eso para decir entonces, estos partidos tradicionales, sobre todo Partido Liberal y Partido Conservador, están más vivos que nunca y tienen una influencia realmente notoria en lo que van a ser estas elecciones a presidente de la República. Es que no, de verdad parece caricaturesco ver cómo se peleaban, digamos, el apoyo de César Gaviria para que se vinculara a sus partidos, a sus candidaturas. Piedad, misma pregunta. ¿Qué piensa de lo que significará esa primera vuelta presidencial oficial, que como ustedes nos dijeron, pareciera que fuera la segunda? Bueno, no, pues yo creo que es todo un reto que tenemos. Ahorita también estamos esperando a las señales que puedan significar quién va a ser la figura vicepresidencial que van a presentar estos candidatos. Y creo que también eso puede marcar algunas diferencias en lo que respecta, por ejemplo, a Gustavo Petro, que es
digamos, quien tiene más en el ojo puesto sobre si es Francia o quién es. Los otros yo creo que ya igual van como perfilando dónde estarían sus apuestas, y creo que eso también puede marcar una diferencia en lo que signifique primera vuelta o no. Yo no quiero dejar pasar también una acotación que tenía con relación a la exposición que hace el profesor Juan Carlos, y es con relación a que en las elecciones pasadas a la Asamblea Departamental en Antioquia también vimos cómo esas coaliciones fueron presentando unos resultados importantes en lo local, ¿cierto? Le permitieron, por ejemplo, al Polo Democrático, a Colombia Humana y a MAIS ya tener una experiencia de juntancia que le permitió por lo menos al Polo llegar, ¿cierto? Entonces yo creo que son ejercicios que se van dando desde la base y que van generando unos impactos también en la política nacional. Estamos hablando de ese balance de legislativas y consultas, y nuestra invitada hasta ahora es Piedad Morales, integrante de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, quien también es socióloga con maestría en sociología, y el profesor Felipe Murillo, coordinador del pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT. Piedad, muchas gracias por acompañarnos en este primer segmento de este espacio conjunto de Facultad de Derecho, Instituto de Estudios Políticos y Emisora Cultural para hablar de elecciones. Esperamos en lo que sigue acá mayo contar de nuevo con ustedes. Que estén muy bien. Muchas gracias por habernos invitado y esperamos que sigamos poniendo la lupa en las mujeres que fueron electas en Cámara y Senado. Muchas gracias. A usted por acompañarnos y, por supuesto, al profesor Felipe Murillo. Gracias por la compañía, y no solamente usted, sino también otros colegas con seguridad harán parte de ese recorrido de información, análisis y opinión que tenemos conjuntamente acá en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Que esté muy bien. Igualmente les agradezco mucho, ¿no? Un gustazo y un honor estar acá con vos, con el profesor Juan Carlos y con el profesor Luque, que los he escuchado y leído mucho desde hace tiempo, y bueno, tenerlos en ese momento acá para mí es un honor gigante. Entonces, de verdad que muchas gracias. Retornamos en ese espacio de la radio pública del Departamento de Antioquia, transmisión conjunta con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, el Instituto de Estudios Políticos y la emisora cultural, con sus estaciones FM en las regiones de Antioquia y sus dos frecuencias en Medellín, 1410 amplitud modulada, 101.9 FM. Hablamos de las elecciones, de procesos electorales. Hemos tenido un primer segmento con una invitada y un invitado, en ese caso Piedad Morales y Felipe Murillo. Piedad desde la Corporación para la Vida Mujeres que Crean, y el profesor Murillo desde la Universidad EAFIT. Ya para este segundo tramo ingresamos con una invitada adicional. Hablamos de Andrea Arango Gutiérrez, docente del pregrado en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, a quien la saludamos y le damos una cordial bienvenida. Profesora, bienvenida, ¿cómo le va? Gracias, Alexander, muy bien, muchas gracias. Y nuestros coordinadores académicos, Juan Carlos Arenas, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, y Luque Gil Neira, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Un segmento en el cual, por supuesto, quedan pendientes 2-3 temas puntuales de legislativas y luego consultas, pensando, obviamente, en lo que significaba el orden de esa jornada del 13 de marzo. Señor decano, ¿qué lectura le dejaron las legislativas pensando en quienes serán los representantes a la Cámara por el Departamento de Antioquia? Misma pregunta luego para Andrea y para el director del Instituto de Estudios Políticos. Yo creo que en el caso de la Cámara de Representantes hay un aspecto que se nota particularmente en Antioquia, y es que si hay una disminución real, digámoslo así, del número de representantes a la Cámara que se podrían agrupar en el espectro ideológico de derecha, ¿cierto? Ahí hay una disminución, ¿cierto? Porque el ingreso particularmente, lo que tiene que ver con el pacto histórico a la Cámara de Antioquia, recuerden ustedes que tal vez el único representante de la Cámara que nosotros podríamos tener claramente como en ese espectro era el parlamentario Jorge Gómez, que no alcanzó a tener su curul en el anterior por el Polo Democrático, ahora iba por la coalición Verdes Esperanza, ¿cierto? Pero en Antioquia sí es evidente que en materia de Cámara pues realmente hay un aumento
particularmente de acuerdo a lo que tiene que ver con el pacto histórico, pues que aumenta 2, y la Alianza Verde, que también uno podría ubicarlo pues no en el espectro de derecha, sino en el espectro más de centro, pues también aumenta en 2 personas, ¿cierto? Cuando era una cámara por Antioquia, pues totalmente, digámoslo así, casi que en manos de los partidos tradicionales, tal vez con la excepción de Jorge Gómez que teníamos ahí. Ahí hay un cambio significativo. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que las dinámicas de las bancadas por regiones tienen un comportamiento distinto, digámoslo así, en los temas que atañen a la región, donde el tema partidista, digámoslo, que a veces es menos fuerte. ¿En qué sentido? En el sentido en que normalmente son parlamentarios o congresistas que se unen dependiendo de la capacidad de quienes estén en el gobierno departamental frente a temas de región, ¿cierto? Y eso hay que tenerlo también presente porque no siempre funciona de una manera partidista, no habría que verlo de una manera partidista porque muchas veces depende más de ese liderazgo que tiene el gobernador frente a los parlamentarios que respecto a asuntos partidistas. Ahora, hay una inquietud de fondo que a uno le queda y es que de todos modos, el llegar a la Cámara por primera vez de varios de ellos, pues va a significar obviamente un periodo de acomodamiento a la dinámica propia de lo que significa el Congreso. Y ahí la capacidad, digámoslo así, que tengan cada uno como parlamentario, sí va a entrar a jugar a favor de su propio partido y a favor o de su propio movimiento y a favor de sus propias iniciativas, ¿cierto? Porque se pueden encontrar o con líderes, ¿cierto? Que tengan, digámoslo así, una mayor experiencia, una mayor habilidad política, un mayor conocimiento, y ojo que esto no es menor, de lo que es la dinámica interna del Congreso, de cómo se impulsa un proyecto de ley, de cómo se logra poner en el orden del día, de cómo se logran ganar votos, de una serie de filigrana que normalmente no se ve, pero que termina siendo fundamental a la hora del impulso del trabajo como parlamentario. No simplemente una suma aritmética de votos, es decir, tengo tantos votos, sino en lo otro que también es importante en el Congreso. Y ahí creo yo que ahí hay una pregunta fuerte de, bueno, ¿cómo estos parlamentarios, en una gran mayoría, que son nuevos, ¿cierto?, que llegan por primera vez al Congreso de la República, qué tan hábiles o qué tan fácil podrán integrarse a estas dinámicas, comprenderlas y para que jueguen a favor de su propio partido o movimiento? Yo ahí quisiera agregar algo frente a lo que dice Luqueji del cambio, digamos, de la bancada. De acuerdo, pues, que los datos confirman esa pérdida de curules por parte del Centro Democrático y el aumento de las curules alternativas, digamos, el Centro Democrático perdiendo 2, las curules alternativas sumándose, en realidad de 3 a 5, porque Omar de Jesús Restrepo Correa era del Partido Comunes y León Freddy Muñoz Lopera de Alianza Verde, que también estaban por Antioquia, más Jorge Alberto Gómez, pues, que Luqueji nos mencionó. Entonces pasamos de 3 a 5 frente a la bancada alternativa. Pero, digamos, los 2 que pierde el Centro Democrático son 2 que gana el Partido Conservador. Entonces ahí también es como que hay una reconfiguración de fuerzas, pero lo que hemos analizado es que es más una renovación dentro de partidos tradicionales y que si bien se está castigando al Centro Democrático, no necesariamente se está castigando, digamos, a esa ala ideológica, al ganar el Partido Conservador esas curules. Lo que sí estamos viendo es que sí, en efecto, es renovación, o sea, son caras nuevas, pero dentro del mismo Partido Conservador o dentro del mismo Partido Liberal, que es, digamos, que el asunto, pues, como de la renovación específica. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver el tema del aborto, que fue una agenda que impactó fuertemente a estas elecciones, digamos, la legalización del aborto por parte de la Corte y la reacción que esto generó en el seno de grupos religiosos le dio mucho impulso al Partido Conservador y a líderes nuevos dentro de esa colectividad. Entonces hay un fenómeno que el colombiano resaltaba de esta fórmula de Luis Miguel López Aristizábal con el senador Mauricio Giraldo Hernández, Oscar Mauricio Giraldo Hernández, que ambos son nuevos y fueron en fórmula Senado y Cámara, ambos paisas,
digamos, de una tradición de comerciantes de la plaza, de mercado, pero con una trayectoria de activismo muy fuerte en torno a los digamos, al movimiento pro vida católico. Entonces lo que estamos viendo es que más bien el Partido Conservador, aunque es tradicional, se está robusteciendo, ideologizándose y renovándose de cara a esta agenda pro vida. Eso pues agregaría como de cara a la reconfiguración de la bancada antioqueña. Pues en eso yo creo que ese elemento que señala Andrea es muy importante, digamos, este último sobre el Partido Conservador, porque ahí hay un proceso que permitiría como sintetizar la cosa en términos de los cambios que hubo dentro de la dinámica misma de movimientos internos dentro de los propios partidos, movimientos dentro del área ideológica, ¿cierto? En la derecha, en el centro o en la izquierda, y en esa recomposición, por ejemplo, de la derecha, yo creo que ese nicho que tradicionalmente habían ocupado los partidos más cristianos que los de tradición católica, empieza a figurar como un nuevo hecho político de estas dos representaciones que se obtienen desde Antioquia, de gente que milita en el Partido Conservador, pues que llega realmente al Partido Conservador, o sea, obtienen el aval. Digamos, esos no son militantes orgánicos del Partido Conservador, sino que obtuvieron el aval, le ponen una votación importante, pero en todo caso eso produce un equilibrio distinto con los políticos profesionales que tiene el Partido Conservador, que el partido, a pesar de que sigue siendo un partido conservador de tradición religiosa, de conservación de los valores tradicionales, en sus políticos uno veía mucho pragmatismo realmente en muchas de sus posiciones, y no eran los defensores de la agenda más conservadora y provida pues, en el país, ¿no? Entonces ese es un punto clave. Ahora, la otra, digamos, el otro pedazo de la recomposición, creo yo, es que en todo caso sí se aumenta como el número de caras atribuibles a Antioquia en el Senado, digamos, yo creo que incluso por efectos a veces de la manera en que se configuraron las listas cerradas, digamos, eso puso a gente antioqueña en las listas que lograron una buena representación, y digamos casi que por accidente aumenta la bancada antioqueña, ¿no? Y eso para nosotros creo que es importante, sobre todo en el sentido de poder identificar también cuáles son los temas que estos nuevos senadores y representantes a la Cámara pueden liderar como Antioquia, y que no, digamos, frente a los cuales no estarían segmentados ideológicamente, sino que podrían jalonar un poco la agenda antioqueña también en el Senado, como normalmente lo han hecho la bancada costeña, que ha sido muy disciplinada, que normalmente no se divide ideológicamente cuando se trata de jalar un poco temas regionales. Yo creo que esa es como la otra cosa que es importante. Y la otra, digamos, el tercer elemento, creo que es la expectativa de que van a ser, digamos, cuál es la curva de aprendizaje que subrayaba ahora Luqueji, que es muy importante. Estas caras nuevas refrescan, pero también siempre que hay una renovación, hay digamos, como una curva de aprendizaje que hace también costoso el proceso legislativo. Yo creo que hay gente bien intencionada, con ideas frescas que llegan al Congreso, pero se tiene que entender que estamos entrando también en una dinámica institucional que tiene sus lógicas y que no se reinventan cada vez que llega un congresista nuevo, sino que de alguna manera ahí hay como una especie de superposición y solapamiento de ideas nuevas y refrescantes con procedimientos viejos y a veces poco modificados, como la ley quinta, pues, que rige el Congreso de la República. Y a estos chicos y chicas que llegan nuevos les toca estudiar eso, porque también en eso hay una interpretación de la norma, pero también hay estrategia. Y si usted quiere tener incidencia, debe tener clara la estrategia que va a hacer, y parte de eso es el conocimiento de la regla. Sí, ahí yo quería agregar varias cositas frente a esto con los datos aquí que tengo, y es, digamos, los senadores que eran paisas en el Congreso anterior, 12, pasamos a 16, entonces 4 senadores más paisas. De la Cámara de Representantes
digamos sumando curules de paz, que hay 2 por Antioquia, hablaríamos de 19 representantes por Antioquia. 13 son nuevos, o sea, lo que dice el profesor Arenas me parece muy importante porque, o sea, son 6 apenas de la bancada paisa que conocen, digamos, la lógica, pero de resto es una renovación, ¿cierto? Y eso, bueno, lo que dice pues del costo que se implicaría de cara a cómo aprenderse esos procesos institucionales, cómo navegar dentro de ellos, evidentemente que va a ser un reto, pero digamos, eso nos da cuenta de que el panorama de renovación ocurre, pues a pesar de que lo que decíamos, puede que los partidos tradicionales se robustezcan, pero que sí hay una renovación inclusive al interior de ellos mismos, y evidentemente que pues el tema del pacto histórico y la coalición Centro Esperanza y la Alianza Verde ganando nuevas curules, pues le va a dar mucha vitalidad a esa bancada, aunque bueno, tenemos ahí el reto de la novedad al respecto. Bueno, hay unos temas muy interesantes que frente al Congreso pues estaremos más pendientes con relación a los debates y demás. Pasamos a consulta, ¿les parece? Decano, director y profesor Andrea, frente a lo que significaron, por supuesto, los hechos del domingo. Yo quisiera comenzar con uno, no sé qué tan rápido se podría de alguna manera analizar, y tiene que ver con el resultado del denominado centro. ¿Qué lectura hacen ustedes? Porque de alguna manera pues no se ha valorado mucho el resultado que obtuvo esta coalición, con la cual pues se garantiza la candidatura a la presidencia de Sergio Fajardo. Y quisiera comenzar por el centro porque habitualmente en muchos medios de comunicación se comienzan por los otros 2 extremos. Decano, ¿cómo lee el resultado de esa coalición? Creo que evidentemente los resultados son muy difíciles para lo que representa esa coalición. Y son muy difíciles no solamente por lo que sacan en consultas, sino por la eventual fuerza que tuvieran en un Congreso en caso de que llegaran a ser partido, en caso de que llegaran a ser gobierno. Porque digámosle que la coalición Centro Esperanza obtuvo 14 senadores y en teoría serían, digámoslo así, su propio bancada. Sin embargo, es obvio que algunos de esos senadores o una parte de esos senadores y de esos representantes están en el pacto histórico debido a la libertad que en particular dio la Alianza Verde para algunos de tomar esa decisión. Entonces, creo yo que ahí hay un primer elemento, digámoslo así, objetivo, que no solamente mira a que fuera la consulta menor votada o menos votada, sino adicionalmente al poder contar con una bancada que lo pueda respaldar. Entendiendo adicionalmente que es factible, por lo que se ha visto, que en caso de que fuera un Gustavo Petro, una parte de la coalición Centro Esperanza apoyara más fácil al pacto histórico, que por lo que hemos visto en el pasado, parte del pacto histórico apoyara una coalición de Centro Esperanza, pues, o al presidente que llegara por esa coalición. A ese aspecto me refiero. Entonces, eso creo yo que es un primer horizonte que le marca una dificultad. Lo otro es que en particular, pues varias o algunas de las personas que estaban ahí presentes en esa coalición, pues el hecho de que no saquen un solo congresista, pues, o tal vez sino uno, algún representante de la Cámara, pues también los pone en alguna dificultad. Me refiero, por ejemplo, a la situación del nuevo liberalismo. Incluso también lo que es, por ejemplo, en Antioquia, si ustedes ven la vertiente de Jorge Enrique Robledo, pues pierde precisamente a Jorge Gómez, no alcanza a sacar tampoco representante de la Cámara, que en este caso era Víctor Correa, pues también lo deja en una debilidad sustancial, ¿cierto? Respecto al posible apoyo que se pueda tener. Ahí realmente quien demuestra o quien termina siendo una sorpresa es el senador Amaya, el candidato Amaya, por el número de votación que saca y por la fuerza que evidencia tal vez el Partido Verde en Boyacá y en el altiplano cundiboyacense, que ahí demuestra pues que tienen una capital, y Gaviria pues realmente no tiene congresistas que realmente lo apoyaran.
Eso sumado a que el capital político, y dejaría ahí, a que el capital político que en teoría vendría de Sergio Fajardo, vendría por Antioquia, también está desinflado. Sergio Fajardo fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia, pero su principal núcleo de votación no está en Antioquia, ¿cierto? Entonces eso también pues pone, a mí me parece que en un escenario muy difícil a la Alianza Verde de cara al futuro. Yo dejaría por ahí. Con ese planteamiento del señor decano, creo que hay muchos temas para conversar en esa parte. Señor director, Andrea, los escuchamos. Sí, yo creo que de los grandes perdedores, evidentemente, pues son esta coalición de Centro Esperanza, por lo mismo que dice Luquegui frente a los pocos votos que sacaron. Y digamos, uno de los contrastes que hacíamos era pensar la comparación Francia Márquez versus Fajardo, pues sacar Francia Márquez más votos que Fajardo, eso ya es un dato, digamos, significativo frente a lo que significa Francia Márquez como fenómeno, pero frente a lo que significa también la coalición Centro Esperanza, pues como una coalición que se está desinflando. Evidentemente que Robledo también pierde muchísimo. Él había sido el tercer senador más votado en las elecciones anteriores con 225.000 votos, esta vez sacó 161.000 votos y lo que menciona Luquegui, o sea, su fórmula al Senado, pues Jorge Alberto Gómez se quema. Entonces ahí vemos pues que es una apuesta de centro que está muy desgastada, que eso ratifica el escenario de polarización en el que estamos tendiendo, digamos, más hacia la derecha y la izquierda que hacia esa apuesta de centro, y bueno, creo que esos serían pues como aportes ahí al respecto. Pues yo no voy a redundar más en ese diagnóstico del resultado de la coalición Centro Esperanza, pero simplemente agregar una cosita adicional a esa reflexión, es que yo creo que en efecto la estrategia electoral por la que optaron fue una estrategia supremamente equivocada. En estos días se reportaba por parte de observadores internacionales que en términos de cubrimiento noticioso durante el periodo de campaña, la coalición Centro Esperanza era la que había recibido mayor número de minutos, lo que quiere decir que uno también puede recibir regalos envenenados, ¿no? En el sentido en que cubrían mucho al Centro Esperanza, pero cubrían lo que ellos estaban haciendo, es decir, su disputa, su desencuentro, el desencuentro entre el candidato Gaviria y el resto del equipo, el evento de Ingrid Betancourt, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay una cosa en la que el centro planteó su juego con con la elección de de dos temas realmente, el de la anticorrupción y el del gradualismo, el de las reformas gradualistas e incrementalistas como forma de identificar una agenda política, pero la gente no se quedó con eso, se quedó básicamente con sus peleas, y eso creo que costó mucho internamente en este grupo. Y la otra, digamos, el otro fenómeno que hay ahí es la pregunta de si ellos tendrían o no un lugar en este escenario que se ha radicalizado, ¿cierto? Pensando un poco en el fortalecimiento de las dos alternativas más grandes que hay acá, si tendrían algún escenario de moderación o de enviar señales para que estos otros jugadores tengan que mirar al centro y considerarlos a ellos como alternativas, ¿cierto? Y ahí yo tengo dudas, no que eso sea importante, sino que los personajes que resultan voceros de esta coalición sean capaces de hacerlo. Y en eso me refiero digamos, básicamente a Sergio Fajardo, que es el vocero ganador de esa coalición, y lo que ha ocurrido durante esta semana, que está prefigurando lo que es la campaña presidencial, ¿no? Dos candidatos que asisten y que van a medios, y otro que se reserva para una reunión privada, ¿cierto? Dos candidatos que tratan de marcar la agenda de discusión del país, ya sea con propuestas o con eslogans pegajosos, y otro que cuando le dan la palabra a veces dice, yo tengo esta propuesta que Gustavo Petro me robó, ¿cierto?
Entonces, yo creo que ahí hay un poco de falta de olfato, de torpeza política, que parece que no existía todavía una evaluación juiciosa de qué fue lo que les costó y lo que les puso un ancla, un lastre para poder figurar políticamente en un país que sigue teniendo un centro en términos de electores muy grande. Porque acá si usted mira la elección de los partidos, eso está tan distribuido que eso casi que es indicador de que el centro sigue ocupado por una cantidad de electores que están esperando eso, a ver quién les hace alguna propuesta, ¿no? Pero que terminarían radicalizándose si no tienen una oferta creíble, razonable, que en este momento todavía no sale, ¿no? Yo creo que más que, digamos, que el centro ideológico es también la renuncia a hacer cualquier tipo de alianza, pues también como una especie de purismo metodológico, pues como de no solamente los objetivos, sino también los medios, o sea, están muy radicalizados con decir, o sea, somos centro ideológicamente y además no aceptamos ningún tipo de alianza, que es un poquito también lo que ocurrió en el 2018, pero en la práctica los votos del centro se van, digamos, hace 4 años los votos de Fajardo se fueron por Petro, a pesar de que él hubiese dicho vamos a votar en blanco, que yo creo que es pues lo que ocurriría en este escenario ideológico que estamos viendo ahorita y de cara a los anteriores 4 años de Duque, o sea, a Fico, o sea, Petro dobla a Fico y a Fico le va a tocar recibir el apoyo del Centro Democrático, y recibir el apoyo del Centro Democrático significa espantar a los votos de ese centro que sí tiene claro que digamos apoya el acuerdo de paz, por ejemplo. Entonces ahí yo creo que en ese sentido esperamos es más bien un desgaste del centro, pero los electores yo sí creo que los va a captar Gustavo Petro. Pero bueno, les voy a hacer una pregunta. Realmente no sabría, Alexander, si eso, o sea, yo creo que eso además hay expectativas razonables en esa dirección, tomando en cuenta como el comportamiento electoral previo, pero yo creo que hay muchos matices y seguramente funcionarán de manera muy diferencial en términos regionales, ¿no? O sea, uno tiene que coger el mapa juicioso y empezarlo a despedazar para saber cuáles electores que en caso de que Fajardo fuera fuerte votarían por él, en vez de hacerlo por su debilitamiento, votarían o por Federico o por Petro. Y yo creo que eso está más distribuido de lo que uno cree. Y depende también, y eso yo creo que en eso la claridad estratégica de los jugadores va a ser determinante, depende del mensaje. Y depende de qué tanto ese mensaje logra movilizar esos votos no adscritos a los partidos, ¿cierto? Porque ahí es donde, y ahí, por ejemplo, no nos tenemos que comer con purismos a decir que es que un lado tiene propuestas y el otro miente o engaña a los electores, porque finalmente en los dos lados, incluso en los tres, hay propuestas y hay mensajes. Y mucha gente vota por el mensaje que más le mueva el corazón o le mueva la mente y le mueva como la identificación con sus intereses, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una disputa todavía muy, muy encarnizada por ese bloque de electores que aún no se decide. Yo creo que cada vez más, pues porque ese escenario que estaba planteando era para una segunda vuelta, pero evidentemente que si estamos en el escenario de primera vuelta y Fajardo quiere conformarse en un actor más potente, va a tener que entrar pues como en lo que mencionas de ese elemento más discursivo que programático, y yo creo que ahí el Centro Democrático tiene mucha habilidad, ya de hecho están digamos armando el discurso con el concepto de expropiación, digamos que cuando Petro dice democratización quiere decir expropiación, que Petro es una amenaza a la libertad y a la democracia, que digamos que en eso el Centro Democrático siempre ha sido muy hábil de cómo activar esos discursos emocionales que muevan al electorado con el miedo específicamente, que fue lo que ocurrió pues como con el acuerdo de paz y con la elección de Duque frente al castrochavismo, el comunismo, la ideología de género, digamos, estas fórmulas que desarrollan de forma tan pragmática y tan rápida que son pegajosas y que generan ese pavor en la población civil, y ahorita están con el tema de la expropiación, pues que cuando Petro dice democratizar quiere decir expropiar, y eso aterroriza pues como a los terratenientes y a los propietarios del país.
Yo les iba a hacer justamente una pregunta frente al tema, y es que aprovechando una presencia de una académica, dos académicos, pues vemos, no solamente noticias por la calle, sino que incluso algunos medios de comunicación, como si estuviéramos en el mismo escenario de hace 4 años. O sea, por la derecha, o sea, por la izquierda, porque mucha gente desde ya está descartando una propuesta de centro, por lo que sucedió en las consultas. Les pregunto a los tres, ¿estamos en el mismo escenario de hace 4 años cuando en una segunda vuelta terminó el país por un lado o por la derecha o por la izquierda, descartando el centro? O desde el punto de vista académico, ustedes nos pueden explicar que efectivamente sí o no, por X o Y matices. Y es importante que un espacio académico pues tengamos esa oportunidad de hablar eso para nuestros oyentes. Señor decano, comencemos con usted. A ver, yo creo que los que le apostaron a la consulta, en eso yo creo que ambos son probablemente ganadores, lo apostaron con una idea y probablemente terminaron ganando. Si usted analiza el espectro de lo que había antes de la consulta, había, digámoslo así, 4 candidatos específicamente que podrían estar en el pacto histórico que claramente estaban de izquierda. Habían 5 candidatos, si sumamos a Ingrid, 6 candidatos que se marcaban en el centro. Y de ahí para allá, ¿cierto? No solamente habían 3 candidatos, hay más de 8 candidatos que podrían estar, o 8 aspirantes o potenciales aspirantes que podrían ubicarse más en un horizonte de centro, ¿cierto? Aunque, siendo claros, pues realmente en el espectro de candidatos de la izquierda, pues realmente se veía por la distancia enorme y siendo sorprendente lo de Francia Márquez, se veía que el candidato era claramente Gustavo Petro. Entonces, lo que hace realmente en ese sentido el planteamiento de quienes se la jugaron por el equipo Colombia es para mí es una estrategia ganadora para ellos, porque lo que hace es recoger a toda esa cantidad de precandidatos para obligarlos a generar un acto de opinión, a decirle, venga, no nos vamos a dispersar más, nos vamos con uno. Y el efecto es tan claro que Vargas Lleras había escrito probablemente, o que se había jugado con la posibilidad de escribir la candidatura de Vargas Lleras, ¿cierto? Y se baja. Oscar Iván Zuluaga se baja, ¿cierto? Y estamos hablando de no cualquiera, 2 jugadores, ¿cierto? En este asunto. Entonces, ahí hay una estrategia, digámoslo así, de achicar y de tratar de llevar al máximo, eventualmente a una primera vuelta, yo creo que efectivamente el planteamiento desde ese lado de achicar la cancha y decir, venga, que es que esto, no se pongan a jugar esto de entrada, ya es entre Petro y entre Federico Gutiérrez, ¿cierto? Es efectiva. Adicionalmente, porque si ustedes analizan lo que son las encuestas, ¿cierto? Que se realizaban con anterioridad, independientemente de que dieran ganador a Federico Gutiérrez en la consulta del equipo Colombia, pues lo mostraban con una intención de voto del 3, del 4%, ¿cierto? Lo que hace la encuesta, pues lo que hace la consulta, no he mirado las encuestas, pero el efecto de la consulta es ponerlo, aumentarle en la intención de voto, y con seguridad le ha ganado por lo menos 10 puntos en encuestas, si no es que es más, ¿cierto? Siendo una medida conservadora la que yo estoy diciendo de que haya ganado 10 puntos, porque ya la gente le están diciendo o es Petro o es Fico, aquí no va a buscar más. No se vaya a buscar a Lleras, ni a Rodolfo Hernández, ni a Oscar Iván, ni a ninguno de esos. Pues entonces ahí es una consulta que desde ese punto de vista juega y juega muy bien. Yo creo que igualmente pues al candidato Petro le juega muy bien la consulta, por los resultados que obtiene, porque muestra una votación fuerte, porque jalona una bancada, ¿cierto? Y porque con el antecedente que venía de que era el inderrotable, ¿cierto? Que en cualquier escenario siempre ganaba, pues de alguna manera las urnas en los resultados preliminares aparentemente lo potencian, y eso es parte del lenguaje y también le juega. Entonces, ahora, que eso se vaya a mantener de esa manera, yo creo que quedan 11 meses de campaña presidencial, y en 11 meses de campaña presidencial, en lo que la historia que yo tengo, aún quedan varios escándalos, quedan posiblemente varias detenciones por parte de la Fiscalía, quedan muchas cosas que suceden en este país que terminan siendo a veces las determinantes de las votaciones.
ahí frente a eso hay unos datos de consultantes de las elecciones y evidentemente Fajardo y Rodolfo Hernández perdedores, ganador Fico con estas consultas, porque Fico está de cuarto en la intención de voto a las presidenciales, Fajardo está de segundo y Hernández de tercero. Ya Fico, después de esto, hay que esperar a que salga la próxima encuesta, pero después de esto vamos a ver que Fico va a estar punteando. Lo sorprendente es la cercanía que mostraban las encuestas entre Fico y Char, que no lo es tanto. Eso es sorprendente porque creo que la consulta sirvió para algo que me parece a mí muy positivo de cara al país. Digamos, el país también gana con esta consulta porque al hacerla con las legislativas movilizó el voto de opinión sobre unas elecciones históricamente dominadas por las maquinarias, ¿cierto? O por, digamos, la política tradicional. Y más inclusive hasta de la corrupción. Entonces, muchos ciudadanos que ni siquiera sabían que era el Congreso ni para qué servía, se vieron obligados a enterarse y a no solamente participar en la consulta, sino también en el Congreso. Entonces ahí creo que eso va a ser bien positivo para el Congreso. Pues esa reconfiguración y digamos renovación también tiene que ver con que la sociedad se está interesando por esta instancia de representación, está dando cuenta que es importante y está, digamos, incluyendo pues como su voto ahí versus el poder que podía tener, por ejemplo, Melchar y Barguil, que tenían, digamos, maquinarias muy fuertes y que al lado de Fico no se vieron tan evidentes, ¿cierto? Sí, ahí y Decano. Hay un punto que yo creo que es muy interesante. ¿Se está escuchando bien? Sí, ahora sí. Estaba congelado, pero okay, ya lo escuchamos bien. Listo. Digo yo que digamos que en ese punto incluso con esa participación que sumadas todas las consultas realmente no va a tener un récord de participación efectiva, sin embargo son muy importantes como un case electoral en la competencia. Digamos que las consultas suman 11.700.019 votos, que contrastado con el censo electoral total, eso no es más del 33% del censo, de la participación posible. Pero entonces eso a mí me parece muy interesante, es precisamente porque es que no habría que esperar tanta afluencia de votantes en las consultas interpartidistas, que no son ni obligatorias, no son primarias a la manera en que lo hacen en otros países, donde todos los partidos tienen que participar, etcétera. Y sin embargo tuvimos esta participación. Y señalan también como el margen de crecimiento que puede tener las candidaturas. Y ahí es donde resulta clave también como la estrategia de las campañas. Digamos, poner como capital inicial 5 millones de votos, 5.500.000 votos, es un capital de arranque, digamos, es un case inicial muy fuerte en una competencia, calculando el hecho de que hay una franja de ciudadanos que están a la expectativa de qué va a pasar, que están pendientes del mensaje político que se vaya a construir para las elecciones presidenciales. Para los jugadores relevantes de esta contienda será fundamental, primero, calcular exactamente, o más bien trabajar con el cálculo de que la participación electoral puede elevarse significativamente porque se sienta que esta es una elección crítica, ¿cierto? Que estamos jugando en una elección que va a definir cosas para el país. Entonces, en ese sentido, si se calcula que el porcentaje de participación pueda estar entre el 52 o 55%, quien pretenda ganar en primera vuelta tiene que hacer un cálculo de entre 10 millones y medio, 12 millones de votos, ¿no? De tal manera que eso va a ser para todos los jugadores un reto magnífico, ¿no? Un reto muy grande. Pero para eso, en caso de querer resolver en primera vuelta, se tiene, digamos, esta estrategia tendría que licuar a todos los otros candidatos que están en el centro. Licuar el centro Esperanza, licuar la opción de un tipo como Rodolfo Hernández, que han dicho que
eventualmente se adhiere, pero que él también utiliza la estrategia de no salir mucho al principio, sino de pegar al final, de tal manera que él llegue como una especie de refrescamiento del escenario político de contienda que pueda estar marcado por estos dos tipos. Entonces siempre, yo creo que las cosas están abiertas y hay dos escenarios que son muy interesantes derivados de lo que pasó el domingo. Yo agregaría algo porque Alexander nos hizo una pregunta y no la respondimos ninguno. ¿Cuál es la diferencia entre el escenario del 2018 y el 2022? Que si estamos repitiendo eso, yo creo que, digamos, en el escenario de la polarización sí, pero esto es mucho más agudo y profundo, que es lo que menciona el profesor Arenas de sí es una elección crítica, porque ocurrieron cosas entre el 2018 y el 2022 históricas, ¿cierto? Entonces, digamos, dos básicas, que fue la pandemia, porque, que no es de pequeña magnitud, y el paro nacional, que digamos que para la historia colombiana también es muy importante. Pero además, ya le dimos, digamos, ya ese escenario se presentó, o sea, ya fue Duque y Petro en una segunda vuelta, ya se polarizó, en eso se parece, es decir, vamos a tener una segunda vuelta, se va a polarizar, va a ser el que diga Uribe y Petro, en eso se parece, pero lo que está en juego es mucho más, y hay una conciencia muy grande de eso, porque el uribismo no estaba tan desgastado como estaba después de Santos. O sea, después de Santos había todavía como una especie de anhelo al pasado, ¿cierto? Los uribistas todavía le creían a Uribe, la imagen de Uribe no estaba tan desgastada como está hoy aún en sus electores. O sea, miren que lo que pasó con el voto del Centro Democrático es que se fueron para el Partido Conservador, es decir, no negocian sus ideales, pero están mamados de Uribe. Entonces sí hay una crisis muy profunda del uribismo, el mismo Uribe salió a decir, lo siento, todo es culpa mía. Entonces creo que estamos en un escenario en el que hay muchísimas probabilidades de que gane Petro de cara a lo que ocurrió. Los votos del paro nacional no son votos uribistas, o sea, si hay algo que tiene en común el paro nacional es que es un movimiento antiuribista y son 500.000 personas que salieron a la calle, que yo creo que es una nueva fuerza que está, digamos, sacudiendo la demografía electoral. Ariel Ávila ya lo había anunciado, estas elecciones es la primera vez que potencialmente, digamos, la demografía cambia y puede impactar significativamente el rumbo del país. Yo creo que eso lo estamos viendo y lo vamos a ver por lo menos en una segunda vuelta. Andrea, yo advertiría una cosa con esto último que dijiste, que yo no estoy tampoco del todo seguro que los votos de la movilización sean todos antiuribistas. Y estoy pensando en un actor que no sé qué tan numeroso sea electoralmente, que son los transportadores, pues los transportadores de carga. Los transportadores de carga, incluso algunos de esos sectores han militado directamente en el Centro Democrático. Estaban ofendidos con el gobierno Duque, eso sí. Pero no sé si podrían ir para Rodolfo Hernández, pues, en ese caso. Sí, y no sabemos si en un caso de polarización o de sentir que la cosa está en riesgo total, tomen una decisión de no votar por su primera preferencia, sino de girar otra vez hacia el que crean o el que posicione la idea de que están defendiendo las instituciones, la democracia, etcétera, etcétera. Y con respecto a lo de 2018, yo simplemente recordaría que si en esa oportunidad la distribución de la votación de la primera vuelta no fue polarizada. No, ahí hubo tres grandes grupos de electores, y uno con 4 millones, con casi 5 millones, otro con 4 millones y un poquito, y otro con 6 millones y algo. Entonces ahí había una distribución que no hablaba de polarización, a pesar de que en el lenguaje y en la reconstrucción que se hacía en los medios de esa contienda se insistiera mucho en que el país estaba polarizado, pero yo creo que no. Hacia la segunda vuelta normalmente tienden a reforzarse las esquinas, pero es natural, ¿no? Ahora, yo creo que la diferencia es que ese asunto se nos adelantó. Yo solamente agregaría frente al escenario del 2018 que es que, o sea, más allá, digámoslo así, de lo coyuntural o de lo particular que existe en Colombia, lo que ha venido analizándose sobre el desarrollo de los discursos políticos y de las campañas políticas es que los últimos 20 o 30 años se ha acentuado la construcción sobre el enemigo, o por lo menos estudiar que la política se está construyendo sobre la base del enemigo, y para eso sobran ejemplos en toda la política comparada, ¿cierto? Ustedes pueden analizar cualquier buena parte de lo que hay y
la construcción en buena medida de lo que son las campañas políticas se construyen sobre la base del enemigo. Y no es un asunto exclusivamente, también hay que decirlo, de una posición ideológica de derecha. También hay posiciones ideológicas de izquierda o cercanas a las posiciones ideológicas de izquierda que también construyen sus campañas políticas sobre la construcción de un enemigo. Entonces, esto no es un asunto, particularmente lo que nosotros llamamos polarización del discurso político, no es un asunto exclusivo de Colombia ni de nuestro contexto particular de los últimos 4 años. Es un asunto que viene dándose en la política de manera muy sistemática en los últimos 20, 30 años y en diversos países. Ya estamos en la última franja, en el último espacio. Por supuesto, tendremos muchas más claridades, hechos concretos frente a las elecciones presidenciales a medida que pasen estos días y semanas. Para terminar, sus conclusiones o expectativas o pendientes de los cuales debemos estar, tanto nosotros como equipo periodístico, ustedes como académicos, la profe Andrea como académica. Este último minuto y medio para cada uno, ¿a qué se lo dedicarían pensando en un futuro capítulo? Y esta vez, para no cogerlo de sorpresa, comenzamos con el profe Juan Arenas. Yo sintetizaría la cosa diciendo, uno, cómo se va a resolver en esta semana, en estos 15 días, el tema de la estrategia dominante en la campaña. Si va a ser el afán de primera vuelta como cierre o la idea de una cosa un poco más reposada donde tienen juego o no los actores que están en el centro y que no sé, algunos de ellos no se midieron en la consulta interpartidaria. Entonces, dependiendo de cómo se resuelva eso en estos 15 días, tendremos pues un escenario más o menos previsible para lo que se viene en mayo. Lo segundo es que dentro de esa estrategia también hay un proceso como de alineamiento, acercamiento entre quienes resultaron electos a Senado y Cámara y van a empezar a armar desde ya las bancadas. Y esa es una expectativa que puede ser interesante porque reforzaría una cosa que a nosotros, a mí particularmente, me parece muy favorable para la democracia, y es que las bancadas parlamentarias y las coaliciones de gobierno estén configuradas por el resultado de las elecciones, previo a las elecciones, y no solamente como el fruto de una negociación interna entre el gobierno entrante y aquellos que ocuparon los sitios de representación más relevantes en esta elección de Senado y Cámara. Ahora, eso tendrá la dificultad de la fragmentación, pero puede tener un escenario previo como de organización de proyectos políticos centro, de izquierda o de derecha, que nos puede dar un horizonte interesante. Y por último, cómo se va a resolver una cosa que decíamos ahora, como la curva de aprendizaje de las nuevas caras. ¿Cuál va a ser el lugar que ocupen aquellos que no vienen de la política o que no vienen de las estructuras partidarias, ya sea de centro, izquierda o derecha, sino que vienen de otros espacios sociales, organizativos, mediáticos? ¿Cómo se van a incorporar en un Congreso que en todo caso va a ser definitivo? Va a resolver unos problemas, y hay que resolver unos problemas importantes para el país. Profesora Andrea. Pues no, yo estaría pues como alertando frente al tema del discurso y la forma como el Centro Democrático lo está perfilando desde ya. Lo que les decía el cambio del concepto democratizar por expropiar, y lo que Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal pues han hecho estos días en medios de comunicación, pues como hablar de la importancia de defender a Colombia, de su democracia y su libertad. Eso sería pues como lo que yo creo que ellos van a apuntar ahora, y que hay que estar pues como cuidadosos con eso, con el tema del discurso y de cómo se va a movilizar.
Y me parece muy interesante, pues, de cara al nuevo Congreso, de estas nuevas personalidades que están surgiendo. A mí me dejó en shock la votación que sacó J.P. Hernández, el tercer senador más votado. Y esto, pues, lo que está dando cuenta sí es de unas caras nuevas que están dando cuenta de una indignación juvenil y popular muy fuerte, y en busca del outsider. Entonces ahí creo que podemos esperar sorpresas frente a Rodolfo Hernández y lo que pueda ocurrir allí. Finalmente, señor decano, para concluir este ejercicio. A ver, yo aquí sí voy a sacarlo abogado. A mí, frente al Congreso, creo que lo que me preocuparía serían las decisiones que tome la Corte Suprema de Justicia. Lo que tendríamos que estar alerta son las decisiones que tome la Corte Suprema de Justicia en próximos meses. Hay que recordar que hay algunos congresistas electos que tienen procesos ante la Corte Suprema de Justicia o ante otras instancias, y que probablemente eso generen golpes de opinión en caso de que la Corte Suprema de Justicia tome esas decisiones. Creo que ese es un asunto que habrá que verlo y que no es tan sencillo, ¿cierto? Porque dependiendo del momento en que se tomen, eso comienza a generar la silla vacía o no, ¿cierto? Por eso digo que se me sale lo abogado, ¿cierto? Porque uno a veces puede calcular en qué momento la toma para saber si se genera la silla vacía o no, dependiendo de las variables que considere. Creo que eso es algo que habrá que tenerlo muy presente como en esos asuntos. Y concuerdo con Andrea en que de cara a las consultas, de aquí para allá lo que hay es un gran espacio a todo mundo en teoría por un mundo por conquistar. Yo le decía al comienzo del inicio, los candidatos presidenciales tienen un mundo por conquistar. Ahí hay un mundo de votos que tienen por atraer, y concuerdo que es que en ese escenario de polarización uno nunca puede descartar los outsiders. Yo creo que la insistencia de Sergio Fajardo de mantenerse ahí es mantenerse como el outsider, ¿cierto? Yo soy el tercero frente al asunto. Lo que tal vez evidencie es por las múltiples ocasiones en las que se ha presentado a la presidencia, ya tal vez no se muestre como outsider, y eso le puede abrir el espacio tranquilamente, por ejemplo, a un candidato como Rodolfo Hernández, que en un momento de determinada polarización, pues la gente prefiera irse hacia allá, y creo que en eso él está cuidando, como bien lo acertó Andrea y Juan Carlos. Creo que él se está cuidando y está trabajando en esa estrategia fuertemente en ese camino.